¿Qué tienen en común jugadores como Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Neymar o Leo Messi? ¿Por qué son tan importantes estos jugadores en la época del Barça? En este vídeo quiero hablarte del gran problema que tiene el Barça actual. No te vayas, porque te lo voy a explicar y lo vas a entender perfectamente. ¡Empezamos! ¡Barça! ¡Barça! Pero empecemos por el principio. Tras Maradona llegó el Dream Team de Johan Cruyff, un equipo que empezaría a marcar una época en el Barça, y tras ello llegarían jugadores importantes. Un jugador fue el brasileño Romario. Está claro que el delantero marcó una época en aquel Barça que lograría la primera y tan ansiada Liga de Campeones en el año 1992, en Wembley. Pero Romario no estaba solo en aquel equipo de Johan Cruyff, que logró 4 ligas consecutivas, además de la Champions. Fijaros, estaba Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, Ronald Koeman, José Mari Vaquero. Son jugadores muy importantes, donde ya empezaban a verse con claridad los jugadores claramente diferenciales de los equipos blaugranas. Pero todas las buenas épocas tienen un inicio, pero también tienen un final. Johan Cruyff abandonó el club y llegó Bobby Robson. Bobby Robson, que cogió el equipo solamente una temporada y consiguió la Liga, la Recopa, con aquel joven brasileño fichado del PSV. No es otro que Ronaldo Nazário, un delantero que siempre será recordado, al igual que Romario, un jugador diferencial en aquel Barça, que tenía también jugadores importantes. Fijaros qué equipo tenía el Barça de Bobby Robson. Tenía un joven portugués llamado Luis Figo. También estaba Luis Enrique, Pep Guardiola, Popescu, Couto, Laurent Blanc. Ronaldo Nazário era la estrella de aquel equipo, pero acompañado de grandes jugadores. Llegaban años turbios en el Barça, con ceses de presidentes. Llegaría Joan Gaspar, llegaría también Luis Van Gaal a coger las riendas del equipo. Un Luis Van Gaal que tras una buena inicio de temporada, estuvo 2 temporadas repartidas en 2 etapas, lograría las 2 ligas consecutivas con un jugador brasileño fichado en un mercado inolvidable, al Deportivo de La Coruña. No es otro que Rivaldo, otro jugador brasileño que será recordado por todos los culés. Era una época no muy buena del Barça, con muchos cambios. Empezaban a llenarse de jugadores holandeses. Luis Van Gaal sería cesado, luego llegaría Serra Ferrer. Serra Ferrer fue cesado también a mitad de temporada, cogería las riendas un hombre de la casa como Carles Rosach. Luego volvería otra vez Luis Van Gaal de la mano de Joan Gaspar. El Barça se llenaba de jugadores holandeses. Mark Overmars, Patrick Kluivert, los hermanos de Boer, Bolo Zenden, Michael Reiziger, Philippe Cocu. Luego llegarían jugadores intrascendentes como Litmanen, Emmanuel Petit. Eran años no muy buenos del Barça, sin títulos. Empezaban a aparecer jugadores como Carles Puyol, Pep Guardiola. Pero siempre había un jugador determinante. En esos años era el brasileño Rivaldo. Esos años que el Barça le costaba meterse en Champions. Todos recordaremos aquella chilena que metía al Barça en Champions como 4º clasificado. Tremendo.
Tras una época no muy buena, la de Luis Van Gaal, Serra Ferrer, Carles Rexach, cambios en la directiva, en el presidente, cogía las riendas del equipo un joven entrenador holandés llamado Frank Rijkaard. El equipo venía de una dinámica muy mala, de unos años muy malos. Al principio, el primer año, Frank Rijkaard lo pasó sumamente mal, pero llegó la sonrisa. Llegó un joven brasileño, ya no muy joven, ya llegó con 27 años al Barça, fichado del Paris Saint-Germain, una apuesta increíble de Joan Laporta. Llegó Ronaldinho Gaucho y el Barça le cambió totalmente la cara. El Barça lograría la segunda Champions en el año 2006 con un equipo formado en su totalidad por Frank Rijkaard. En aquel equipo estaba Ronaldinho Gaucho, que era la estrella con el número 10, pero a su lado había jugadores importantes como Samuel Eto'o, Deco, un Carles Puyol ya en sus buenos momentos, Rafa Márquez, Edmilson, Juli. Eran jugadores ya importantes, jugadores de calidad para jugar en el Barça, pero tenían a su estrella, que era Ronaldinho Gaucho. Tras los buenos momentos y la buena época de Ronaldinho con Frank Rijkaard, todo llega a su fin. Ronaldinho Gaucho pasó a un segundo plano y entró en escena el 10 del Barça, el mejor 10 de todos los tiempos. Entró en escena Leo Messi. Pero Leo Messi no estaría solo en aquel Barça de Pep Guardiola, acompañado de jugadores con un nivel Barça increíble: Thierry Henry, Samuel Eto'o, Yaya Touré, Dani Alves, Iniesta, Piqué, Erika Vidal, Puyol, Xavi. Un Barça inolvidable, con su gran estrella en la cabeza, Lionel Messi, que marcaría después una época increíble en el club. Luis Enrique cogería las riendas del equipo después de Pep Guardiola, un Barça ganador que venía de ganarlo todo, con su gran estrella Leo Messi. En aquellos años, Luis Suárez, Neymar Jr., Iván Rakitic aparecían en el equipo, pero el equipo venía en una dinámica increíble con jugadores impresionantes, una calidad, un nivel Barça brutal, marcaron totalmente una época. Este Barça ganó el triplete. Aquel Barça volvería a tener un jugador diferencial como era el Lionel Messi. Todos tenemos claro a estas alturas del vídeo que en el Barça, da igual la época que fuese, siempre ha habido jugadores diferenciales, jugadores llamados estrella, fichajes importantes, jugadores que marcaron una época y que siempre serán recordados en el club por sus hazañas y por sus goles y por ser jugadores totalmente diferenciales. Pero en el Barça también ha habido épocas, como yo creo que es la actual, que los jugadores diferenciales han salido rana. Recordemos al fichaje del brasileño Giovanni da Silva, un jugador apodado el nuevo Pelé. Llegó al Barça con el 10 a la espalda para acompañar en la dupla a Ronaldo Nazario, y el jugador no fue lo importante que pensamos que iba a ser. Pero recordemos al joven argentino, que decían que era el heredero de Maradona en el Boca Juniors. Juan Román Riquelme llegó al Barça como una estrella que se fue apagando poco a poco y no llegó a lucir. Lo mismo le puede pasar a Ansu Fati. Parecía que iba a ser el nuevo Messi, la nueva estrella, el nuevo jugador diferencial, pero las lesiones le han ido apagando poco a poco y ahora está cedido en la liga inglesa. Es lo que yo quiero decir con este vídeo. El Barça ahora mismo en plantilla no tiene un jugador diferencial, no tiene un jugador que tire del carro, una estrella. Tiene muy buenos jugadores, que eso sí lo tiene. Rafinha, Lewandowski, Joao Félix, Pedri, De Jong. Son buenos jugadores. En bloque, en equipo, tienen un gran equipo que solo falta
una estrella, un jugador diferencial, un jugador que tire del carro, que haga mejores a sus compañeros. ¿Lo conseguirá el Barça en este mercado de invierno? Parece ser que Xavi Hernández y el staff lo tienen claro. El jugador elegido para coger el número 10 y ser un jugador diferencial es Vitor Roque. El Barça cree que su llegada tiene que ser prioridad máxima en el mes de enero para intentar revertir esta mala situación de resultados, de mentalidad y de juego. Xavi lo tiene claro. Vitor Roque es el elegido para ser ese jugador diferencial que necesita el Barça, acompañando a Joao Félix, a Ferran, a Rafinha, a Lewandowski, a Pedri, a De Jong. Xavi cree que Vitor Roque es el jugador que necesita. Pues nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Veremos qué depara el futuro al Barça. Nosotros estaremos aquí para verlo y para contarlo. Un saludo, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!